A ver, cuando pensamos en adoración, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguramente música, ¿no? O quizás ese sentimiento, esa emoción que a veces nos desborda. Pero, ¿y si fuera algo mucho más profundo? ¿Una actitud que no va y viene? Hoy vamos a explorar una perspectiva súper interesante que nos va a ayudar a desglosar los verdaderos elementos de una adoración auténtica. Y bueno, para arrancar, vamos a poner sobre la mesa la gran pregunta que lo cambia todo. ¿Es la adoración solo un sentimiento? O sea, ¿se trata nada más de esa emoción que sentimos en un momento específico? Vamos a ver que la respuesta es bastante más compleja y la verdad sorprendente. Ok, este va a ser nuestro mapa para este análisis. Primero, vamos a ver qué es la adoración genuina. Después, desglosaremos 4 ingredientes clave: confianza, admiración, fascinación y alabanza. Y cerraremos viendo por qué es una experiencia tan personal. Muy bien, entramos de lleno al primer punto. ¿Qué es la adoración genuina? Bueno, aquí la clave es entender que, si bien los sentimientos son importantes, la adoración en su raíz es una actitud interna, algo constante, no una simple emoción que pasa y ya. Y para entender esto mejor, el material que analizamos nos da una analogía genial. Piensen en el amor de un padre o una madre. A ver, un padre no deja de amar a sus hijos porque tuvo un mal día o está súper cansado, ¿verdad? El sentimiento de amor puede subir y bajar de intensidad, claro, pero la actitud de amor, esa decisión está siempre ahí. Bueno, con la adoración pasa algo muy parecido. Es esa postura fundamental del corazón que se mantiene, que es constante, sin importar cómo nos sintamos en un momento dado. Ojo, pero cuidado, que no sea solo un sentimiento no significa que el sentimiento no importe en absoluto. De hecho, es todo lo contrario. Y esta frase lo resume perfectamente. Todo lo que no tiene sensación está muerto. Es así de simple. Una adoración que no involucra el corazón, que no se sienta, pues es algo sin vida. Entonces, ¿cómo la definimos? La fuente nos da esta definición que me parece clave. Adoración es una sensación humilde, pero deliciosa de asombro admirativo. Analicemos esto un poquito. Fíjense en las palabras. Humilde, o sea, sin arrogancia. Deliciosa, qué buena palabra, algo que se disfruta. Y asombro admirativo, es esa respuesta de maravilla, casi de reverencia, cuando estamos frente a algo que nos parece inmenso. Y esto conecta con algo fundamental. La adoración necesita 2 cosas, humildad y misterio. Piénsenlo así. Si pudiéramos entender a Dios por completo, si lo tuviéramos todo resuelto en nuestra cabeza, ¿cómo podríamos adorarlo? No podríamos. La adoración nace justo ahí, en el borde de lo que entendemos. Nace cuando uno, con humildad, reconoce que está frente a un misterio que lo supera por completo. Y si hay un ejemplo perfecto de esto, es la historia de Blaise Pascal. Y ojo, no estamos hablando de cualquiera. Pascal fue una de las mentes más brillantes que han existido, un verdadero genio de las matemáticas, de la física, de la filosofía, un intelectual con todas las letras. Pero una noche, todo ese intelecto se topó de frente con un misterio que, sencillamente, no podía ni empezar a explicar. El tipo tuvo un encuentro que duró 2 horas. 2 horas de una intensidad tal que la única palabra que encontró para describirlo fue esta: fuego. Así de simple y así de potente. Una sola palabra para resumir una experiencia que le dio un vuelco total a su vida. Y después de eso, Pascal hizo algo increíble. Cosió una nota dentro de su abrigo con una oración que escribió. Y miren la distinción que hace, es clave. Él habla del Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y luego añade, no de los filósofos y de los entendidos. O sea, no era el Dios abstracto de las ideas, sino un Dios personal, real. Y el resultado no fue una nueva teoría, fue gozo, lágrimas de gozo, pura emoción, pura experiencia. Ok, entonces, ¿cómo se llega a esa adoración tan profunda? El texto que estamos analizando nos propone 4 ingredientes, como una receta. Y el primero, que es la base de todo lo demás, es la confianza. Aquí los tenemos. Confianza, admiración, fascinación y alabanza. Son como los 4 pilares que sostienen toda la estructura. Vamos a verlos uno por uno. Y el punto de partida es súper lógico en realidad. Es imposible adorar a alguien en quien no se confía. Si la idea que tenemos de Dios es que es, no sé, pequeño, distante o poco fiable, nuestra adoración va a ser igual de pequeña. Por eso todo, absolutamente todo, arranca con una confianza total en quién es Él, en su carácter. Bien, pasemos al segundo ingrediente, la admiración. Y aquí se pone interesante porque el texto hace una distinción que es súper importante, una que va mucho más allá de solo decir gracias. Miren, el autor nos habla de 2 tipos de amor. Por un lado, el amor de la gratitud. Este es fácil de entender. Es amar a Dios por las cosas que hace por nosotros, por lo que nos da. Pero luego está el amor de la excelencia, que es un nivel mucho más profundo.
Es amar a Dios no por sus regalos, sino simplemente por quién es Él, por su esencia, por su carácter. Admirarlo por ser quien es. De hecho, el texto usa una frase bien fuerte para que quede claro. Nos advierte de no ser cristianos de Papá Noel. Ya se imaginan por qué, ¿no? Es esa idea de acercarse a Dios solo con una lista de deseos, por lo que nos pueda dar. La verdadera admiración va más allá. Celebra a la persona, no los regalos. Y esto nos lleva derechito a los dos últimos ingredientes. Si la confianza y la admiración son lo que pasa por dentro, la fascinación y la alabanza son la expresión de todo eso. Es como sale del corazón. ¿Qué es la fascinación? Bueno, es ese momento en que uno queda capturado, paralizado, arrebatado por la presencia de Dios. Es un estado de asombro tan profundo que te deja sin palabras, y que, por cierto, es la fuente de la que han nacido muchísimos himnos y canciones a lo largo de los siglos. Y finalmente, la alabanza. Esta es como la culminación de todo. Es la adoración llevada a su punto máximo de expresión. Me encanta cómo lo describe La Fuente. Dice que es la adoración vuelta calor blanco. ¿Saben? Como el metal cuando está al rojo vivo, pero aún más, incandescente. Es básicamente amar a Dios con toda la fuerza que tenemos. Y aunque suene extremo, la historia está llena de ejemplos de esta intensidad. Historias como la de David Brainerd, de quien se decía que su oración era tan ferviente que llegaba a derretir la nieve a su alrededor. Imagínense. O la de John Fletcher, que oraba tanto y con tanta fuerza que literalmente dejó las marcas de sus rodillas en el piso de madera de su cuarto. Y llegamos al último punto, y es que todo esto, al final del día, se reduce a una experiencia que es profundamente personal. No es solo algo que se hace en grupo, sino que nace de una conexión de uno a uno. Esta cita del texto me parece súper potente. Dice, usted puede decir Dios y yo, pero también puede decir nosotros y Dios, y pronunciar palabras vacías. ¿Qué significa esto? Que la adoración en comunidad, ese nosotros y Dios, solo es real y tiene peso si está construida sobre la base de muchas experiencias personales, de muchos Dios y yo. Si no existe esa conexión individual primero, lo colectivo corre el riesgo de ser solo palabras vacías. Y para ir cerrando, el texto nos deja con un pensamiento que es pura esperanza. Dice que si un corazón se siente frío, si siente que no puede adorar, pero aún así, en el fondo, tiene un pequeño anhelo de conectar, ese mismo anhelo no es una falla. Todo lo contrario, se puede interpretar como una invitación, como una señal de que Dios mismo ha puesto ese deseo ahí y está esperando. Y eso nos deja con esta última pregunta para que nos la llevemos y la pensemos. Si ese anhelo, ese deseo de conectar, ya está en el corazón, entonces, ¿qué es lo que nos está impidiendo adorar de verdad? ¿Qué barreras, quizás internas o externas, se interponen en el camino?